en su sistema de una ideología completamente atea, que le quita lo que es la conciencia de dar cuenta con nuestra vida a Dios. ¿No, Mamela? Así es, y por eso justamente tenemos en breve en pantalla a Jesús Monsalve, además de ser director de Catholic Productions, que es un canal de YouTube. Además, él está muy comprometido en lo que es la batalla cultural en Miami, convocando justamente, porque ¿qué pasa en Miami? Es la capital del exilio, pero la gente se empeña más en prosperar que en el recambio cultural. Y a veces pasa como le pasó a Chile, era el exponente económico, pero perdió la cultura. Entonces, la importancia de mantener esa cultura que bien vemos es propia de los hispanos, pero que se diluye en el día a día. Así que bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación a las dos. Uy, sí, gracias por estar con nosotros. La orden. ¿Cómo ves esto de la elección y la dirección del país? ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, lo que más me preocupa en el ámbito que yo estoy desarrollando, que serían los católicos, ¿no? Es que hay muchos católicos que todavía, incluso hoy en día, y que los conozco personalmente, siguen apoyando a Kamala Harris, a pesar de que ella promueve una gente que es totalmente contraria a la fe católica, ¿no? Y dicho esto, me gustaría mencionar que hay tres principios fundamentales que no muchas personas conocen, muchos católicos, a los que nos debemos regir los católicos a la hora de elegir un candidato, que estos fueron las tres no negociables que nos dio Benedicto XVI en una exhortación apostólica que se llama Sacramentum Caritatis en el 2007. Él lo mencionó en varias ocasiones, pero esa fue la más relevante, ¿no? Y son 3 puntos que no son negociables. O sea, el candidato debería tener esas 3 como mínimo base y ya de ahí para allá, si tiene más características preeminentes a la fe, excelente, pero esas son las bases. Y una es el respeto a la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Qué vemos aquí? Como bien mencionaban hace rato, ninguno de los dos candidatos es 100% pro vida, ni Trump ni Kamala. Pero como bien mencionaba Mamela hace un rato, la brecha entre Trump y Kamala es bastante profunda, ¿no? Y podemos notar la diferencia. No hay que ser muy inteligente para notar la diferencia. ¿Quién es el que más defiende la vida entre estas dos posiciones? Kamala públicamente defiende el aborto. Los demócratas públicamente siempre han defendido lo de incorporar los anticonceptivos en su sistema de salud, etcétera. Y bueno, y como ya lo mencionaron, en la convención de los demócratas tienen un centro de aborto afuera de su propia convención. Entonces, imagínate, primer requisito que pidió el Papa Benedicto XVI, obviamente los demócratas no los cumplen. Segundo requisito es la promoción de la estructura natural de la familia, cosa que tampoco los demócratas cumplen. Uno, porque son los mejores promotores de lo que se llama las familias diversas, los matrimonios homosexuales, las adopciones de homoparentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y en esto, en el partido republicano, más específico Trump, sí ha mantenido una postura más parecida a la de nosotros. Obviamente no al 100%, pero como dije, entre los dos existe una brecha grande. El tercer punto sería la protección para que los padres eduquen a sus hijos de la manera que quieran. Vemos que tampoco los demócratas no están cumpliendo con ninguno de estos tres principios. A ver, el afán por imponer el adoctrinamiento en los colegios de los niños y sacar el cristianismo es una cosa terrible, y eso viene de parte de los demócratas precisamente. En cambio, por el otro lado se ve que hay una intención de que ¿sabes? De que el gobierno no meta tanto la mano en los colegios, ¿verdad? Y que no les impongan cosas para aprender, que aprendan las cosas que tengan que aprender, pero no imponerles las cosas que a ellos les dé la gana. Y por último, hay un cuarto punto que no está entre las innegociables, pero me parece muy importante nombrarlo, que también menciona Benedicto varias veces, que es la libertad religiosa. Este punto tampoco lo cumple porque tengo varios ejemplos aquí, ¿no? El FBI eso fue una noticia de hace 2 años, no sé si la recuerdan, seguramente Mamela la recuerda,
el FBI inició una investigación contra los católicos tradicionales. Imagínate que los católicos, las personas más tranquilas, que están rezando, pendientes de trabajar, de vivir de su familia, los hispanos. Seguro. Bueno, el FBI les monta una investigación por ser radicales. ¿Qué otros ejemplos tengo? Y los demócratas obligan a los centros de salud a hacer abortos, cosa que va en contra de su religiosidad. Y Kamala está de acuerdo en promover la ley que ellos no puedan hacer nada al respecto, incluso si esto va en contra de su libertad religiosa. Como estos hay muchos ejemplos. El aumento de los ataques a las iglesias católicas en Estados Unidos, que las incendian, las queman, le hacen de todo, y de parte del Estado no ha habido una respuesta contundente a esto, a decir qué está pasando. Increíble. Entonces, por todos los puntos que la iglesia pide al votante católico elegir a sus líderes, por el lado de Kamala no cumple ni un solo requisito, y en cambio por el lado de Trump sí lo hace. Te agradezco mucho tan desglosado y dejar algo muy en claro. Para un cristiano, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son el manual de las cosas que hay que hacer. Y en el caso del católico es hasta más legalista porque tenemos el magisterio. Correcto. Y en este caso tenemos un documento de Benedicto XVI, que fue el anterior papa, sobre los no negociables. Entonces, ver eso, que si hay una doctrina que no es relativista, es esa. No. O sea, hay cosas, de hecho, apoyar el aborto es excomunión ipso facto. O sea, correcto. No es que a mí me parece que... Entonces, muy importante eso, porque si bien nuestro Señor es misericordioso y nos perdona, tenemos que pedir perdón primero. Entonces, no se puede pregonar el mal en paralelo. Entonces, muy importante eso, porque muchos hermanos en la fe son más sensibles, pero saber eso, o sea, sí, es un Dios de amor y también de justicia. Entonces, en ese sentido, ver que el voto católico en Estados Unidos es el 22% de la población. Correcto. Y vimos que Trump celebró el cumpleaños de la Virgen María, vimos que rezó la oración de San Miguel Arcángel. Correcto. Y celebró el Día de Todos los Santos. Y que muchos dirán, eso es maniqueísmo. Pero ¿qué es lo que vemos? Es un voto que él está buscando y que a Kamala no le interesa. Entonces, justamente vemos la reacción de Kamala, vemos que mucho ella tuvo su teleprompter. Y una de las pocas veces que tuvo una reacción sincera es cuando un chico gritó, Cristo es el Señor, y dijo, estás en el evento equivocado. Una cosa es que ella no crea y otra cosa es que le diga que no hay lugar para los cristianos en la esfera pública. Es correcto. Un país que fue fundado en esos principios, por Dios. Entonces, ¿por qué crees que Trump se esforzó tanto en ganar el voto católico? Pues la respuesta parece difícil, pero es sencilla y en mi opinión es los estados clave. Los estados que, ¿sabes? Definamos el término primero, esos son los estados que en algunas épocas son demócratas, en otros son republicanos, no están, ¿sabes? No están definidos y en cada elección pueden ser una sorpresa, pueden tender hacia un lado o hacia el otro. Entonces, ¿qué parece que pasó la última vez? Por ese margen de error tan pequeño, que según mi investigación varía entre los estados clave, varía entre el 12 y el 25%. Por ese pequeño porcentaje en los estados clave, en las elecciones pasadas, Trump perdió lastimosamente las elecciones, perdió entre comillas, ¿no? Y nada, entonces esta vez me parece que su intención, como tú lo dices, de enfocarse en el voto católico, es porque precisamente si estamos hablando de un 12 a 22% y él perdió esos estados con un margen tan pequeño la última vez, pues esto le dice que si él recupera ese pequeño margen en esos estados clave, que como ya mencionaron, Michigan, Pensilvania, correcto, todos esos estados donde la población católica, como es alrededor, varía, ¿no? En cada estado es diferente, pero varía entre el 12 y el 25%, ese 12 y 25% en cada estado le podría dar la victoria. Y vemos que precisamente, bueno, no creo que me lo vas a preguntar me vas a preguntar si funcionó esta táctica. Bueno, si vemos las estadísticas sí, aquí las tengo. A ver, yo sé que hay muchísimas estadísticas, ¿no? Y cada una dice lo que le da la gana, entonces es un poco difícil analizarlas, pero
Y cada día menos confiables. Hay que tener mucho cuidado. Correcto. Pero la encuesta que más acertó del último año, la que dio un mejor pronóstico y casi la pegó con un margen de error bien pequeño, igual que lo hizo en las elecciones de Brasil, igual que lo hizo en las elecciones de Chile, es en la que yo me voy a basar para decir lo que voy a basar, es Atlantas Intel, ¿verdad? Adelante. Entonces, basado en esta estadística, bien. Esos estados, Trump estaría ganando en votos totales, no me refiero por estado, 48 versus 45% de Kamala, ¿verdad? Y ahora Sí. en a lo que vamos, que es lo que estamos hablando, los estados péndulos que son Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, etcétera. Si se me escapó uno, bueno, ustedes sabrán. En esos también hubo un cambio de paradigma y por ese pequeño porcentaje que asumimos que él atacó al voto católico, pues le dio una vuelta total y ahora, según ese pronóstico de esa buena encuestadora, está por encima de los demócratas y ahora pasaron de ser estados azul a rojo. Entonces, si me preguntan si funcionó esta estrategia de buscar el voto católico, pues al parecer sí, y al parecer hasta hace unas horas yo estaba viendo cómo iban los estados, las cuentas, y al parecer está atinando a lo que esta encuesta dijo. Está aparentemente ganando en todos los estados. Obviamente no se puede cantar victoria todavía, pero hasta donde la información que manejamos hasta este minuto, sí fue efectivo el voto católico. Así es. ¿Sabes si se logró ver el voto católico realmente en las calles de manera orgánica, de manera efectiva? ¿Cómo palpas eso? Bueno, lo que yo puedo percibir, más allá de encuestas, estadísticas o lo que sea que se pueda encontrar por internet, es que los católicos hicieron bastante campaña. Fue muy fuerte, en especial en Miami, no sé otros estados, pero en Miami se hizo una muy fuerte campaña en cuanto a los católicos, principalmente, no quiero decir lastimosamente, porque no me gusta que los católicos se enfrasquen nada más en ese tema y no vean la imagen completa de los problemas que trae Correcto. toda la ideología de izquierda, pero Claro, sí. principalmente por el tema de la enmienda 4, por el tema del aborto. Amarrados de ese tema, se logró hacer una campaña bastante fuerte de que incita a los católicos a votar por Trump. Y me cansé de ver católicos yendo a buscar a otros católicos para convencerlos de que Kamala no era la opción, como ya nosotros sabemos, pero como mencioné al principio, increíblemente hay muchos católicos que parece que esto no lo entienden o que no simplemente se quieren cerrar y no lo quieren entender porque ya se los han explicado miles de veces. Respecto a tu pregunta, Florcita, ya están saliendo cifras que en Florida el Partido Republicano está 9 puntos arriba. Entonces, claro. efectivamente, como nos dice nuestro invitado, se hizo mucho trabajo en la zona de Miami, y Miami, que es donde fuimos criadas, está repuntando y más bien lleva la delantera en las elecciones tempranas y ahora también. ¿Puedo agregar algo que me encantaría agregar? Pero no sé, creo que no me lo iban a preguntar, pero me encantaría agregarlo para culminar bien ya que ustedes venían hablando con los otros invitados sobre el tema del socialismo, el capitalismo, que me parece un tema demasiado importante. Yo soy de Venezuela, ustedes también son latinas, entonces sabemos eso a carne viva. Quiero decir que la Iglesia Católica también tiene algo que decir en este tema y a la gente se le olvida a cada rato. Y es que desde 1891, desde el Papa León XIII, ya se están escribiendo las primeras encíclicas que condenan al comunismo, que condenan el marxismo, que condenan a la izquierda, y obviamente se sobreentiende que todas las cosas que salen de ahí, con la mutación que tiene hoy en día, que sería el socialismo del siglo XXI, o el socialismo progresista, o como lo quieras ver, todas las variantes de que habían nacido del marxismo, desde esa época ya el Papa estaba haciendo, escribió Rerum Novarum, que fue la primera encíclica que habló de esto y habló del liberalismo, del capitalismo liberal, que también es otra cosa que condena la Iglesia. Ella condena los dos extremos, ¿no? En 1931, el padre Pío XI también, en conmemoración
a los 40 años de esa encíclica, vuelve a hacer otra encíclica que rectifica lo que ese papa dijo. Y para los que dicen, bueno, esos son papas de antes del concilio, no sé qué, muy viejos, bueno, resulta que después vino Juan Pablo II, a los 60 años de haberse escrito esta encíclica, y vuelve a hacer otra encíclica que se llama Centesimus Annus, en 1991, que vuelve a rectificar su condena contra el socialismo, el marxismo, el comunismo y todas sus variantes, y contra el capitalismo. Eso sí, el Juan Pablo II Dios habló bien en algunos aspectos del capitalismo, siempre y cuando no se malinterprete y siempre y cuando no se tome de una manera radical extrema. Y siempre y cuando el fin sea la persona y no el bien material. Muchísimas gracias, Mamela. Exactamente, está buena esa aclaración. Ya después de Juan Pablo II no se ha hablado mucho del tema. El Papa Francisco habló un poco más, ha hecho críticas al capitalismo y no tanto al socialismo. Pero bueno, así estamos. El punto es que hay encíclicas y documentos papales de la Iglesia Católica que condenan estas dos ideologías políticas, y eso me parece importante, que todos los católicos deberían saberlo y andarlo diciendo por ahí. Total, ok. Claro que sí. De hecho, mencionamos, pero quiero reiterar que este país fue fundado precisamente para la libertad de la fe, de la expresión de la fe. Correcto. Es un país que es basado en principios creyentes, y ver lo que está pasando con la ideología marxista y cómo uno de los dos candidatos presidenciales en este país sea una persona que tiene esa ideología que se basa en el ateísmo, que le quita las libertades personales a los padres. En Cuba le tenían hasta un nombre, el sistema comunista le llamaba la patria potestad, ¿se imagina? Que los niños de repente son del gobierno. Esto es lo que estamos empezando a ver en lugares como California, a donde los niños pueden venir y cambiarse el nombre hasta oficialmente en lo que se llama el secrecy clause, que le dicen ellos, bajo estas nuevas leyes que ellos están promoviendo, y pueden llegar a casa de sus papás y los papás no se han enterado cambios que ha querido el niño, sin tener en cuenta que los niños en la pubertad pueden tener confusiones, pueden tener desarrollos, y los padres son las personas que Dios ha puesto en la vida de esos niños para poder dirigirlos precisamente y para poder guiarlos. Es muy, muy bonito que has traído esas aclaraciones. Te agradecemos un montón. Los estados claves que estabas mencionando, estamos viendo como Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Son estos estados péndulo que los tenemos en la mira. Tenemos que ver muy precariamente, muy cuidadosamente qué es lo que... Correcto, es así. No, y gracias también, porque es importante para el votante hispano y que para quienes están dentro de Estados Unidos, para quienes están fuera. En Estados Unidos el voto no funciona como en otros países, no se suma totales, sino que hay votos electorales de acuerdo al estado, y hay estados que suman más, otros que suman menos, y los estados bisagra o los estados pendulares son estados claves, como se dijo anteriormente, porque se pueden voltear. Entonces, Michigan y Pensilvania son vitales. Florida suele ser muy importante también y ya está ganando Trump, pero Pensilvania además es un problema porque además ahí tiende a haber mucho fraude. En las anteriores elecciones hasta votaron los muertos. Hay unos memes buenísimos de la cara de mi abuelo cuando se entere que votó por un demócrata. Correcto. Bueno, una cosa que me gustaría agregar antes de terminar: la Iglesia Católica también nos exhorta a participar en política. Porque lo digo porque he escuchado a muchas personas que dicen, no, bueno, pero Trump y Kamala, los dos son malos, no voy a votar, no sé qué. Bueno, déjeme decirle que esto es un grave error, y de paso, no votando no estás haciendo nada. No votando, lo que le estás haciendo es un favor al peor de los males, que es a la única que beneficias no votando es a Kamala, que es el mal peor. Y entonces la Iglesia dice, déjame leer textual: la participación de todos en la promoción del bien común implica, como todos los deberes éticos, una conversión continua de los socios a la sociedad
Esta participación comienza por la educación y la cultura. Pide a los ciudadanos tomar parte de la vida pública en la medida de lo posible. La participación se realiza ante todo mediante la acción de tomar en conciencia parte de las elecciones para elegir a los que gobernarán en su nombre. Dicho esto, si las personas, esto es del catecismo, ¿no? Numeral 1.5, para el que lo quiera buscar. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que si no quieres participar en política, no quieres votar o no sé qué, o las miles de excusas que yo he escuchado en gente cristiana, católica o que se autollama así, nada, que sepan que están teniendo desobediencia con la iglesia a la que pertenecen y a la fe a la que supuestamente practican. Así es, de hecho, Se congeló el internet de Flor. ¿Perdón? Se congeló un ratito tu internet. Perdón, he visto eso mucho y concuerdo con nuestro invitado de una gran manera, porque es que lo he visto muchísimo en campos eclesiásticos, en lugares de creyentes, y digo, pero Dios mío, si donde tenemos que estar precisamente es protegiendo los valores de la fe, los valores de nuestras creencias, para que las familias puedan practicar su fe y ejercer su creencia. Y de hecho, un invitado que vamos a tener más tarde con nosotros, Tony Verdugo, que es el presidente de la Coalición Familiar Cristiana, yo le hice esa pregunta una vez y le dije, pero ¿cuán político debemos ser los creyentes realmente? Si somos gente de fe y que estamos en la práctica de la fe y en la iglesia, o sea, ¿cuán involucrados debemos estar? Y me contestó con una pregunta como hacía Jesús y me dijo, ¿y qué pasa entonces cuando no los dejan predicar? Claro, que fue justamente lo que pasó en el COVID-19, 2020. Así es. Entonces, si nos tronchan y nos cancelan, ahí sí que no podemos, ahí sí que de verdad tenemos un problema para lo que es practicar nuestra fe. O sea, o nos involucramos o después vamos a sufrir las consecuencias y toda la iglesia, todos los cristianos la vamos a sufrir. Así es. Gracias por estar con nosotros. Le agradecemos un montón. Ahora Mamela y yo, pues pasamos al próximo invitado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Pasen buenas noches. Gracias. Igualmente.